This is WURN 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. ¿Cuáles son los límites de la mente? ¿De qué es capaz un ser humano si logra alcanzar el máximo funcionamiento de su cerebro? ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en otra edición de Fronteras de la Mente. Uno de los problemas que yo enfrento cada semana es determinar de qué voy a hablar en este programa, en Fronteras de la Mente. No es fácil, hemos hecho ya cerca de 40 programas y para no repetir el tema y para no aburrirlos a ustedes, pues hay que buscar cosas interesantes. Y esta semana me senté a pensar de qué íbamos a tratar en el día de hoy. Y se me ocurrió hacer un programa no tanto para los adultos, sino para los adultos, pero también para los niños, que pueda ser interesante, educativo y al mismo tiempo entretenido. Cristian tiene 12 años, es el hijo de nuestro director, Alain. Está precisamente cursando estudios en la Escuela Belén de acá de Miami, de donde se graduó mi hijo Daniel. Y yo tengo también un pequeñín de 8 años, va a cumplir ahora, dentro de un tiempo, dentro de unas semanas, va a cumplir 9. Y está también estudiando cosas muy interesantes de la ciencia. Así que les voy a hacer un programa que lo mismo lo van a disfrutar los adultos que nos escuchan, como los niños, como Alexandro, que es mi hijo, o Cristian, que es el hijo de Alain. Hoy vamos a hablar de las cosas importantes, a veces hasta desconocidas, de nuestro planeta y también del ser humano. Porque existen en el planeta Tierra unos 9 millones de especies de entidades vivas. Aquellas que caminan, pero también aquellas que están plantadas en la Tierra. Y esto de acuerdo con un nuevo censo que, según sus autores, es el más preciso que se ha realizado hasta este momento. En 1758, el biólogo sueco Carl Linnaeus creó el sistema taxonómico de clasificación de las especies que, con algunas modificaciones, se sigue utilizando hoy en día. De acuerdo al más reciente estudio de las especies, en el planeta existen 7.800.000 especies de animales. Además, hay unas 610.000 especies de hongos. Por cierto, los hongos no son plantas. Hay 300.000 especies de plantas, 36.000 tipos diferentes de protozoos y 28.000 especies de algas y de mohos, que tampoco son plantas. Pero la mayor parte de esta riqueza natural aún no se conoce. Solo se han identificado y clasificado 1,5 millones de estas especies, lo que significa que aproximadamente el 86% de todo lo que es vivo en el planeta Tierra y el 91% de lo que vive en el mar no se ha descubierto, según explicó el autor de este estudio, el biólogo colombiano Camilo Mora, profesor de la Universidad de Hawái. El estudio representa para el experto una llamada de atención muy grande para la raza humana, porque dijo textualmente: nuestro desarrollo depende casi exclusivamente de las especies, la comida que nos comemos, el aire que respiramos, el agua que bebemos. Imaginen lo que es descubrir que todos estos servicios se obtienen apenas del 10% de las especies que conocemos, porque el otro 90% todavía está por descubrir. La potencialidad de encontrar especies que puedan ayudar a los seres humanos es increíble. El científico agrega que esos ecosistemas de los que dependemos se componen de 9 millones de partes, de las cuales solo conocemos 1,5 millones. Tenemos un desconocimiento completo del sistema de nuestro soporte de vida planetaria. Debido a que el ser humano está teniendo un impacto muy importante en la extinción de algunas de estas especies de plantas y animales en lugares como el Amazonas, los arrecifes de coral, pues es especialmente importante conocer la cantidad de especies que existen en la Tierra. El censo que se completó es también un punto de referencia para apreciar la magnitud de la biodiversidad, porque si no tenemos cuidado y emprendemos medidas para proteger más el planeta, los investigadores advierten que muchas de estas especies desaparecerán
antes de que puedan ser identificadas. En un comentario que acompaña la publicación del estudio en la revista Biology, Robert May, expresidente de la Academia de Ciencias de Gran Bretaña, afirma que es un gran testamento al narcisismo de la humanidad que sepamos exactamente cuántos libros hay en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, pero que no conozcamos con cuántas especies de plantas y animales compartimos nuestro planeta. Para realizar el censo, los científicos utilizaron un nuevo método matemático que toma en cuenta la relación numérica entre los diferentes niveles en la clasificación de especies que se conoce como taxonomía. Especies cercanas por su característica pertenecen al mismo género. Los géneros se agrupan en familias y las familias a su vez se reúnen en órdenes, luego en clases, posteriormente en filos y finalmente en reinos, como es el reino animal o el reino vegetal. Los investigadores cuantificaron la relación entre el descubrimiento de nuevas especies y el hallazgo de grupos más amplios como filos u órdenes y utilizaron esta relación matemática para predecir con bastante certeza el número probable de las que todavía no se han descubierto. Con ese método calcularon con exactitud el número de especies en grupos bien documentados como los mamíferos, lo que ha demostrado la validez del protocolo matemático. Al actual ritmo de clasificación de especies nuevas, identificar las que todavía no se han descubierto tomaría cerca de 1000 años, aunque técnicas novedosas como el uso de códigos de las barras para el ADN podrían acelerar el proceso. Los descubrimientos taxonómicos pueden ayudar en el desarrollo de variedades resistentes de cultivos como el arroz o el trigo, de ahí la importancia de esta clasificación. El hombre está transformando los hábitats naturales muy rápidamente con una total ignorancia del impacto sobre las especies que viven en ellos. Hay animales que están muriendo en los arrecifes, hay animales que están desapareciendo, por ejemplo, en África o en la selva del Amazonas, sin que realmente el hombre se dé cuenta. Teniendo en cuenta los problemas de alimentar a una población mundial de más de 8.000 millones de seres humanos, los beneficios potenciales de un aumento gradual del conocimiento taxonómico de las especies se hacen muy importantes. Y hablando de especies, hablemos de la más grande de todas, de la que es la reina entre todas, el ser humano. Vamos a darles a continuación datos fascinantes sobre el cuerpo humano, datos que para muchos de nosotros son desconocidos. 13 biólogos de varios países europeos que trabajan para el Departamento de Medicina Especializada, Diagnóstica y Experimental de la Universidad de Bolonia y liderado por la doctora Eva Bianconi, han determinado el número de células que componen como promedio el cuerpo humano. El grupo tuvo que definir un prototipo de ser humano y tomaron como modelo un varón de unos 30 años de edad, de unos 5 pies 8 pulgadas y unas 150 libras de peso. El resultado del trabajo indica que el cuerpo humano tiene 37 trillones de células diferentes. Pero casi más inquietante que esto es que el número de microbios que pueden encontrarse en cada uno de nosotros es casi el triple, unos 100 trillones de bacterias, hongos y virus en cada persona. Por otra parte, los doctores Peter Kramer y Paola Bresa, dos investigadores del Departamento de Psicología de la también italiana Universidad de Padua, determinaron que el cuerpo humano es en realidad un superorganismo formado por una maraña de lo que ellos denominan entidades egoístas o polizones infiltrados en nuestro cuerpo que en realidad velan por sus propios intereses, a veces contrarios a los del resto de las células nuestras que componen el huésped que los alberga. Este fenómeno se llama microquimerismo. Sin embargo, no todos esos microbios son entidades egoístas. Algunos son muy necesarios para nuestra buena salud. Necesitamos millones de esos microorganismos para que nos ayuden a descomponer los alimentos durante nuestra digestión. Por eso, cuando tomamos antibióticos, matamos parte de la flora bacterial que habita en nuestro intestino, tenemos entonces una mala digestión. Los distintos tipos de células que integran nuestro cuerpo tienen formas muy variadas. Así, en nuestro organismo podemos encontrar células más o menos esféricas, otras muy alargadas y estrechas, como un tabaco, algunas de aspecto muy irregular y otras que tienen forma de un prisma o de un cubo. Estas formas no son caprichosas, sino que representan un modo de lograr una mayor eficiencia en su función orgánica. De esta manera, las neuronas presentan prolongaciones muy largas y ramificadas
para así poder entrar en contacto con otras muchas neuronas, mientras que los glóbulos rojos tienen forma de esfera aplanada, sin tener un núcleo ni un orgánulo, para de esa forma transportar la mayor cantidad posible de oxígeno y poder circular por el interior de vasos sanguíneos sin quedar atrapados, pues logran atravesar por capilares que llegan a ser incluso más estrechos que ellos mismos. El tamaño también varía notablemente de unos tipos de células a otros. Las más pequeñas suelen tener longitudes de unas pocas micras. Por cierto, una micra es una milésima de un milímetro, y las de tamaño grande pueden llegar a tener 70 u 80 micras. En conjunto se puede decir que el tamaño promedio de una célula humana es de 10 a 15 micras. La célula más grande es el óvulo femenino, que puede alcanzar casi medio milímetro de diámetro y se puede observar a simple vista, aunque si consideramos la longitud de las prolongaciones de algunas neuronas, encontramos que pueden llegar hasta 1 metro de largo. Al leer las cifras anteriores se puede creer erróneamente que esta enorme población de células por las que estamos formados es más o menos fija, aunque sabemos que lógicamente algunas mueren y son sustituidas por otras. Sin embargo, la realidad es diferente. Esta multitud celular está en un continuo cambio, ya que la vida promedio de una célula humana es muy corta en relación a la vida de una persona. Por eso una población formada por tal cantidad de individuos es tremendamente dinámica, de forma que continuamente están muriendo grandes cantidades de células y en consecuencia se están formando otras nuevas en la misma proporción. Se estima que la renovación de células humanas se está produciendo a un ritmo de más de 1 millón por minuto, por lo que en un solo día mueren cerca de 2.000 millones de células en nuestro organismo, lo que significa que otra cantidad casi igual se forma. Esto quiere decir, haciendo cálculos aproximados, que cada 10 años se renuevan por completo todas las células de nuestro cuerpo, teniendo en cuenta que algunas de ellas, como las neuronas, permanecen toda la vida sin renovarse. Les vamos a presentar a continuación otros datos curiosos sobre el cuerpo humano. El cuerpo humano es un tesoro de misterios que todavía confunde a los médicos y científicos contemporáneos sobre los detalles de su funcionamiento. Recuerden que no fue hasta hace unos 10 o 15 años que se logró crear el mapa del genoma humano, el mapa genético de todo nuestro componente celular. Los ácidos desoxirribonucleicos, el famoso ADN o DNA en inglés, que es el responsable de la codificación matemática de cada célula, no se vino a entender hasta hace muy poco tiempo. No es una exageración decir que cada parte de nuestro cuerpo es en sí un gran milagro. Aquí vamos a exponer una serie de datos muy interesantes. Es posible para un cuerpo humano sobrevivir sin una sorprendentemente gran parte de sus órganos internos. Incluso podemos vivir sin estómago, sin el vaso, sin el 75% del hígado, sin el 80% de los intestinos, sin un riñón, sin un pulmón y prácticamente casi sin los órganos de la región pélvica. En el caso de una mujer, cuando le hacen una operación completa para vaciarle su sistema reproductivo, le sacan todos los órganos de la región pélvica. Y así podemos, aunque de una forma poco saludable, seguir con vida. Durante nuestra vida, podemos producir suficiente saliva para llenar 2 piscinas. En realidad, la saliva es mucho más importante de lo que imaginamos, porque sin ella no existiera, por ejemplo, en el ser humano la capacidad de digerir los alimentos. ¿Saben ustedes cuál es el músculo más fuerte? Ni es el bíceps, ni es el tríceps. Es la lengua. La lengua es el músculo más fuerte de nuestro organismo y el hueso más duro es la mandíbula. Nuestros pies tienen 52 huesos y representan 1/4 parte de todos los huesos que hay en el cuerpo humano. Además, los pies tienen medio millón de glándulas sudoríparas como promedio y pueden producir más de 1 litro de sudor cada día. El ácido que se encuentra presente en el estómago para digerir los alimentos es lo suficientemente fuerte como para disolver una hoja de afeitar, de aquellas hojitas antiguas de la marca Gillette. La razón de que ese ácido no termine destruyendo el propio estómago es que las células de la pared estomacal, tanto en el estómago como en los intestinos, se renuevan con tanta frecuencia que se crea un nuevo estómago cada 3 o 4 días.
Los pulmones contienen aproximadamente 2.400 kilómetros de conductos respiratorios y entre 300 a 500 millones de cavidades huecas, con una superficie total de 70 metros cuadrados para poder oxigenar el cuerpo, aproximadamente la misma superficie que mediría una cancha de tenis. Además, si todos los capilares que rodean la cavidad pulmonar fueran desenrollados y conectados de extremo a extremo, se extenderían por cerca de 1.000 kilómetros. Además, el pulmón izquierdo es ligeramente más pequeño que el derecho para dejar un espacio al corazón. El cuerpo humano tiene suficiente hierro dentro como para hacer un clavo de 3 pulgadas, porque el hierro es esencial para la vida humana y es un mineral necesario para la formación de la sangre. La producción de cera, por ejemplo, es necesaria para la buena salud del oído. La cera en el canal auditivo protege el oído interno contra bacterias, hongos, contra elementos sucios e incluso contra insectos. También limpia y lubrica el conducto auditivo externo. En cuanto a nuestros dientes, comienzan a crecer 6 meses antes del nacimiento, durante nuestra etapa fetal. Por esa razón, 1 de cada 2.000 bebés recién nacidos tiene ya un diente formado en el momento de su nacimiento. Y hablando de los bebés, la cabeza de un bebé es la 4ª parte de la longitud total de su cuerpo. Pero a medida que crecemos, esa proporción va cambiando. Y en una persona adulta de 25 años, la cabeza solo será una 8ª parte del tamaño del cuerpo. Esto se debe a que los huesos de la cabeza crecen a una tasa mucho más lenta que el resto de los huesos de nuestro organismo. Por cierto, los bebés nacen con 300 huesos, pero para la edad adulta el número se ha reducido a 206. Y la razón es que los huesos del cráneo, 4 huesos del cráneo, al nacer están separados unos de otros, pero luego terminan uniéndose. Menos de 1/3 de la raza humana tiene visión 20/20. Esto significa que 2 de cada 3 personas no podemos ver perfectamente. Nuestra nariz también es un milagro, porque puede recordar cerca de 50.000 olores diferentes. Y por cierto, las mujeres poseen un sentido del olfato mucho más agudo que el de los hombres. En el cuerpo humano se estima que hay 60.000 kilómetros de vasos sanguíneos si conectáramos unos con otros. En cuanto al pelo, la vida útil de un cabello humano es de 3 a 7 años en un promedio. El folículo capilar tiene una serie de ciclos. Hay veces que está dormido y hay veces que está en fase de producción. Cada día, la persona promedio pierde de 60 a 100 hebras de cabello. Sin duda alguna, el cerebro humano continúa siendo, amigos, el órgano más misterioso hasta el momento, y mientras los científicos más lo investigan, más interrogantes surgen del mismo. Sabemos que las células del cerebro humano, llamadas neuronas, pueden almacenar 5 veces más información que la enciclopedia más grande. Sabemos también que en un día promedio, un cerebro humano puede tener de 60.000 a 70.000 pensamientos diferentes, y hasta ahora ni los neurólogos, ni los psiquiatras, ni nadie ha podido determinar en realidad cómo es que se forma un pensamiento y por qué podemos tener pensamientos de ira, que inclusive pueden ser hasta imaginarios, y pensamientos de alegría, que a su vez terminan produciendo efectos hormonales en nuestro organismo. El cerebro utiliza el 20% del oxígeno que entra en el torrente sanguíneo y se compone de un 80% de agua. El cerebro humano funciona con la misma cantidad de energía que funcionaría una bombilla de 10 vatios, incluso mientras dormimos. Otro aspecto del cerebro que los científicos no han podido nunca entender es el de los sueños. Los sueños se producen de una manera completamente misteriosa. Aquellos que soñamos podemos hacerlo en blanco y negro o en colores. Las personas que sueñan en blanco y negro siempre van a soñar en blanco y negro durante toda su vida. Y los que soñamos en colores, de la misma forma. Los sueños pueden ser de episodios que hemos vivido, pero también hay personas que tienen sueños
y esta es una parte fantástica de la psicología y de la conciencia, también muy misteriosa. Hay personas que tienen sueños de cosas que no han ocurrido. Cuando despiertan, se la cuentan a otros y esos eventos terminan convirtiéndose en realidad semanas o meses después. O sea que durante esa fase de sueño, aparentemente, la persona que estaba dormida pudo conectar con algún punto remoto de espacio y tiempo de una dimensión que todavía no ha sucedido y pudo captar eventos que para él ocurrirán en el futuro. En cuanto al cerebro, funciona mucho más activo durante la noche que durante el día. Los impulsos nerviosos que parten del cerebro humano viajan a cerca de 170 millas por hora. Se ha podido demostrar que las personas que sueñan con mayor frecuencia, como promedio, tienen un mayor coeficiente de inteligencia y coeficiente intelectual. Otro dato curioso tiene que ver con nuestros dientes, porque es la única parte del cuerpo humano que no se puede reparar a sí mismo. Cuando un diente se daña, no tiene reparación. Sin embargo, el cerebro, por ejemplo, en el caso de un accidente cerebrovascular, como solamente utilizamos entre un 15 y un 20% de la masa encefálica, la otra permanece completamente inerte, sin ningún tipo de uso. Cuando una persona pierde el uso de una región del cerebro, con terapia puede activar otras regiones para que sustituyan la parte dañada. El hígado, por ejemplo, se puede regenerar. El corazón, ahora que estamos utilizando la magia de las células madres, de las células pluripotenciales que se convierten en otro tipo de tejido humano, pues también se han podido demostrar que personas que habían tenido accidentes cardíacos, mediante los cuales parte del corazón quedó muerto por falta de oxígeno, con la inyección de células madres, ese corazón se vuelve a regenerar. Sin embargo, esto no ocurre con nuestros dientes. Es la única parte del cuerpo que no tiene reparación o autorreparación. Por cierto, la medicina regenerativa está entrando en una fase muy interesante donde se está planteando un nuevo paradigma de vida para la medicina moderna. Esta medicina regenerativa plantea de que el ser humano tiene la capacidad, como la salamandra, de volver a regenerar partes de sus tejidos. Hay médicos que creen que estamos entrando en una época donde, por ejemplo, la amputación de un dedo podrá resolverse con una inducción de las células madres para que las falanges que han sido amputadas vuelvan a crecer y el dedo vuelva a tener la figura o la forma y la función que tenía antes de la amputación. El día que eso ocurra, prácticamente dejarán de existir los trasplantes de órganos, que además presentan una serie de problemas de rechazo de tejidos y que obligan al que recibe el órgano trasplantado a tener terapias de inmunosupresión para toda la vida, para que su propio organismo no rechace el órgano que le donó otra persona fallecida. En este caso, el organismo se regeneraría con órganos nuevos a partir de órdenes matemáticas inducidas por los médicos a las células madres. ¿Sabía usted que tenemos cerca de 1 centímetro más de estatura cada mañana que por la noche? Esto se debe a que durante las actividades normales del día, los cartílagos de nuestras rodillas y aquellos que sirven de amortiguación a las vértebras de la columna vertebral se van comprimiendo. Mientras dormimos, hay una reparación de todos los tejidos de nuestro organismo y los cartílagos se vuelven a descomprimir y adquieren su tamaño normal. Por lo tanto, si una persona se mide por la mañana, tendrá una altura. Si se mide por la noche, tendrá aproximadamente 1 centímetro menos. Se ha podido determinar que unos 30 millones de bacterias residen en cada centímetro cuadrado de la piel. La mayoría de ellas son bacterias inofensivas o incluso útiles, pero también hay algunas que pueden ser tóxicas. Por eso es que a medida que avanza el uso de los antibióticos y algunas de estas bacterias ya han aprendido a inmunizarse sobre los antibióticos modernos que fabrica la industria farmacéutica, estas bacterias tóxicas, peligrosas, como la salmonela, como la E. coli, se van haciendo resistentes y algunas de ellas
se transmiten a través de nuestras propias manos. Podemos tocar una superficie sucia, como pudiera ser la cerradura de un baño o el pasamanos de una escalera, y de esa forma alguien que ha estado contagiado dejó ahí el contagio, nosotros nos lo llevamos en la piel, y en esa piel pues hay millones de bacterias que pueden también terminar poniendo en peligro nuestra salud. Así que los métodos terapéuticos de higiene son extremadamente importantes, sobre todo en esta época moderna en que muchas de estas bacterias ya han aprendido a defenderse de nuestras formas tradicionales de combatirla con la farmacología moderna. En cuanto a los alimentos, por ejemplo, los seres humanos podemos vivir mucho más sin alimentos que sin dormir. Siempre que haya agua para mantener el organismo hidratado, el ser humano promedio podría sobrevivir de 1 a 2 meses sin comida, dependiendo de la cantidad de grasa corporal que haya logrado almacenar en su cuerpo. Sin embargo, las personas que son privadas de dormir comienzan a experimentar cambios psicológicos, cambios de personalidad de una manera muy radical en solo unos pocos días. El tiempo más largo registrado en la historia durante un experimento por alguien que estuvo sin dormir fue de 11 días. Sin embargo, durante la mitad de ese tiempo, ya esa persona mostraba síntomas de incoherencia y de un comportamiento verdaderamente errático. Aún así, logró pasar los 11 días hasta que ya colapsó y quedó profundamente dormido, y después de un sueño largo se despertó sin ningún tipo de daño en su cerebro. La sangre más común es del tipo O. La más rara es del tipo AH. Se le llama también sangre de Bombay, nombre que se le dio debido a esta ciudad de la India donde fue descubierta. Ese tipo de sangre solo se ha encontrado en la historia en unas 100 personas desde que se descubrió el siglo pasado. Otros datos sorprendentes es que los diestros, aquellas personas que utilizan predominantemente la mano derecha, viven como promedio 9 años más que la gente que son zurdos. Que los seres humanos somos los únicos animales capaces de producir lágrimas por razones emocionales y que el corazón genera suficiente presión arterial como para provocar chorros de sangre de hasta 30 pies de altura. Sin duda que la naturaleza es un compendio de pequeñas maravillas, tanto en las especies como en nuestro propio cuerpo humano. Ojalá que estos datos y estos a veces interesantes misterios que la ciencia va desvelando poco a poco y que hoy hemos traído a Fronteras de la Mente hayan sido del agrado y del interés de todos ustedes. Nos despedimos hasta la próxima edición. Les habló Agustín Acosta. Fronteras de la Mente con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente.